Mi hermano Guillermo, psiquiatra infantil, había sido consultado por una de las secretarias de la Embajada de la República Democrática Alemana. Así que había entrado en conexión, en relación con esta secretaria de la Embajada de la República Democrática Alemana, tratándole al hijo por algún problema X psiquiátrico. Y bueno, yo un día comentándolo, casi sin creerlo, de la situación mía, la secretaria le dijo: mire, yo puedo ayudarlo. Ah, maravilloso sería, le contesta mi hermano. Bueno, ella, a través del embajador, lógicamente, hizo la consulta directa con Honecker, presidente del Estado de la República Federal, de la República Democrática Alemana. Él de inmediato se ofreció montar un operativo para sacarme de Chile. Y así lo hizo, montó un operativo para sacarme de Chile. Tenían cierta experiencia para pasar el muro de Berlín en ese arte. Y puso esa experiencia en esa ocasión a mi servicio. ¿Y en qué consistía su experiencia? En meterlo a uno en la maleta de un auto. Entonces se arrendó en Buenos Aires un auto norteamericano de esos enormes. Y en la maleta se la dividió con una felpa muy bien establecida, una pared, una madera y tapiada de felpa. Y él pasaba, el chofer, miembro de la Stasi, pasaba por vendedor de remedios. Y llegó acá con una serie de maletines muy elegantes en que traía distintos remedios. Seguramente no sospechaba de que se trataban los remedios, pero venía con los maletines puestos en primer lugar de la maleta. Y atrás, muy encluclillado y enredado, estaba yo, con su 1,82 m y con bastante claustrofobia. Así que, en realidad, el viaje entre Santiago y Portillo no dejó de ser un pequeño vía crucis para mí. Con el agravante de que llegamos al paso a la Argentina, y yo sentí ahí, porque estaban al lado, la policía ahí mandó abrir la maleta, y lo sentí hablar con, digamos, chofer, pero no era chofer, era un tipo de mayor categoría que un chofer, que tenía la virtud de ser un tipo de muy buena presencia, alto, rubio y ojos azules, lo que ya en Chile impresionaba mucho. Le preguntaban, bueno, cuál era su función. Él explicó que se trataba de vender remedios y que había venido a Chile a hacerle publicidad a sus remedios. Bueno, le pidieron el salvoconducto para atravesar la frontera y resultó que el salvoconducto estaba pasado por un día. Como buen alemán se desesperó, pero ¿cómo es posible? Si yo vine, yo me fijé bien. Bueno, señor, está sobrepasado en un día, de manera que su salvoconducto no sirve para hoy. Pero ¿cómo? Bueno, no sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usted tiene que volver al regimiento de los Andes. Y ahí en los Andes que le renueven el salvoconducto. Bueno, tomamos camino hacia los Andes. Obviamente yo no iba a ir a los Andes, al regimiento de los Andes, porque era meterme en la boca del lobo. Yo había ido varias veces a Portillo. Entonces le indiqué a este compañero que hacía teóricamente de vendedor de remedios una quebradita que hay en el camino, en las últimas vueltas,
antes de llegar a Portillo, que se metiera en uno de esos desvíos. Se metió en uno de esos desvíos, ahí se abrió la maleta, yo me bajé y me escondí entre unos grandes peñascos que habían allí, esperando de que él fuera y que le renovaran. Todo esto era teórico, así que era un estado de nervios bastante grande. Era teórico. Además, la frontera estaba abierta hasta las 5 de la tarde. Todo esto era más o menos las 3, 3 y media, tenía que hacerse entre las 3 y media y las 5. El ir, renovar el salvoconducto, volver, meterse por la quebrada aquella, a buscarme a mí y volver a intentar pasar. El cuento es de que llegamos con 5 minutos de anticipación ahí a la frontera. Ahí, bueno, de nuevo todo el trámite, abra la maleta, puros maletines elegantes, en fin. Y ahí lo dejaron pasar. Como digo, no eran más de 5 minutos, sino menos. Con mucho respeto, vuelvo a decir, por el clasismo de nuestro ejército. Y ya al otro lado, obviamente, yo me sentí por fin salvado. Por fin, porque yo anduve más o menos unos 2 meses y medio escondiéndome y arrancando de la persecución militar. Así que no puedo negar de que fue un estado de felicidad extraordinario. Y el compañero alemán me había dejado arrendado una pequeña cabaña en Mendoza, en las afueras de Mendoza, pero en Mendoza, un poco afuera de Mendoza. Así que ahí llegamos y por primera vez me bajé, porque él no me permitió irme en el asiento adelante o en el asiento atrás, porque me dijo, en esta época está lleno de chilenos que van y que vienen, así que lo van a reconocer, así que usted tiene que seguir escondido, pero mire si yo estoy en una situación imposible, más incómoda, mire cómo estoy retorcido, metido aquí, porque si la maleta es grande, bueno, pero yo también soy de cierta altura, así que no, bueno, nos pasamos la noche en esa cabaña y al día siguiente llegó un auto de la embajada, ya un gran auto, un importante auto, y ya yo pude andar en el asiento de atrás, medio cubierto por una frazada. Y de ahí llegamos a Buenos Aires, a la embajada. En la embajada me inventaron un pasaporte, me falsificaron un pasaporte, y con ese pasaporte me subí a un avión que yo creo que era Interflug o que era un avión de la Aeroflot, vale decir, o era ruso o era alemán, no recuerdo bien. Y con eso yo llegué a Alemania democrática. Así yo me salvé, como digo, por intermediación de mi hermano, que por casualidad atendía al hijo de esta secretaria de la embajada alemana.